Amigos, ¿cómo están? Pues es un gusto verlos aquí en la cueva y déjenme platicarles. Bueno, hoy les voy a platicar de una marca que pues ya, pues ya me toca trabajar con ellos en la parte de autos nuevos, pero que en la parte histórica, les voy a ser franco, siempre le he hecho carrilla a un par de modelos de ellos. Sin embargo, tienen una historia impresionante porque son una de las marcas pues pilares del mercado japonés y quizá mundial. Hoy en día es la marca que más vende en México y en muchos mercados de nivel mundial, y estoy hablando de Nissan. Nissan es una marca que, híjole, ya que me puse a estudiar un poquito más de su historia, porque la conocía muy por encimita, la neta tuve que leerle un poquito porque sabía dos, tres datos ahí pues, importantes. eh, pues imagínate, es una marca que por ahí de 1911 ya empezaba a hacer carros, 11, 12. Y todo nació a partir de una empresa de fundición que tenía el papá de uno de los precursores de la empresa. Y lo más curioso es que yo sabía que Datsun era el hijo del sol, o Datsun, y era un juego de palabras ahí de Dat y Sun, hijo del sol, pero que el Dat viene realmente de que eran las iniciales de los tres personas que dieron lana para la empresa. Ese les voy a tener que leer porque no me la sé. Mira, dice la empresa que hizo Hashimoto, que es se llamaba Kawaishisha Co. Disculpen que lo leí. Este, que son de Tokio. Tenía tres principales socios que aportaban lana. Uno era Kenjiro Den, Rokuro Aoyama y Meitaro Takeuchi. Entonces, ahí está la D, la A y la T. Y entonces, el primer auto que sacan es el DAT, por las tres letras. Yo pensaba que nomás era el juego de palabras, la neta, el juego de palabras del DAT-san. No, es el carro DAT, que es hijo del sol, de todos modos. Entonces, esos primeros carros, pues son muy simples y muy funcionales. Y después se asocian con una empresa que la Jitsuyo Hidoshako, que era una empresa de un americano que se va a hacer motos y, pues sí, como triciclos, motos de tres ruedas. Y se asocian con este güey que es americano, trae idea de procesos. El hijo bueno, el fundador de la empresa, lo habían mandado a Estados Unidos a ver cómo funcionaban las empresas aceleras en Estados Unidos. Y él aparte va y ve cómo funciona Ford. Y entonces dice, ah, cabrón, pues miras en carros y en producción en línea. Y entonces agarra un poquito de la idea y se va a Japón y dice, oye, pues aparte de hacerlo de fundición, pues hay que hacer piezas de carros, hay que hacer carros. Entonces empieza a hacer carros. Después se asocia con estos güeyes y empiezan a hacer los primeros autos Datsun que existieron. Déjenme decirles que Datsun es el nombre con el que llegan a México y también llegan a Estados Unidos y a muchos países, porque pues ya se habían conformado como Nissan en el 33-34, pero pues llegan a mercados totalmente desconocidos. Imagínate, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nadie quería saber nada de los japoneses, eso ha sido maravilloso, mendigos japoneses, mis respetos, porque una ideología de venta impresionante. La guerra del Pacífico, que fue la que más vivió o que más percibe el americano en general, porque le conviene percibirla, eh, es la guerra de que el japonés atacó Pearl Harbor. Todos recordarán eso en el 41 y tal. Todos recuerdan que Estados Unidos por eso fue y bombardeó Japón. De hecho, muchos japoneses, que es la historia no contada, que vivían en Estados Unidos, vivieron recluidos durante la guerra en campos de concentración en Estados Unidos. Que eso no se platica mucho, porque siempre Estados Unidos es libertad y etc. Pero durante la guerra, todos los japoneses que vivían en Estados Unidos, para evitar que hubiera infiltrados, los metían a campos de concentración. No creo que hayan matado a algunos, pero sí vivieron encerrados. Eh, Se sabe que hubo unos temas super cañones de um, no respetar derechos humanos y civiles de los japoneses después de la guerra, porque los veían como eh, pues los malos de la historia, aunque pues eran tu vecino toda la vida y el papá es el que vino de Japón, el bisabuelo, qué sé yo, pero estuvo cañón. Entonces imagínate que llegas tú con tus carritos después de la guerra, donde nadie te quiere, y te pones a venderlos en Estados Unidos. Pues nadie te compra. Eso es una realidad. Fue súper complicado para el japonés empezar a vender en Estados Unidos. Y no solamente para Nissan, sino para Toyota, para Honda. Quizá menos para Mazda, que llega en un joint venture ahí con Ford años después. Pero los que abren mercado, Toyota, Nissan, Honda, pues les sudan.
y la verdad se las ven negras. Y hacen dos cosas muy interesantes. Una, eh, Nissan, que les digo, ya en el 33 había cambiado su nombre a Nissan, hace el tipo 15, que es su primer auto, un convertible supermono, un cortito chiquito. Y es un carro que gana premios en calidad, en ingeniería. Viene la Segunda Guerra Mundial, dejan de trabajar en autos, tienen que trabajar en cosas bélicas, se acaba la guerra, pierde Japón, los ponen a trabajar cosas que, bueno, les quitan dinero, etc. Todo, tienen que pagar todos los gastos de guerra. Y para inicios de los 50, Nissan se asocia con Austin en Inglaterra para poder empezar a fabricar autos en Japón, que esa es quizá la parte más interesante, ¿no? Lógico, Nissan antes de la guerra había visto crecer o había tenido crecimiento en no solamente Japón, sino que ellos ya estaban exportando a Australia, Nueva Zelanda. O sea, había una expansión grande en esa área del mundo. ¿Por qué? Pues porque eran japoneses y se pusieron a vender ahí. No estuvieron vendiendo ni compitiendo con el mercado europeo ni con el mercado americano. Pero sí, cuando llega la Segunda Guerra Mundial y tienen que dejar de trabajar, lo que hacen es asociarse con Austin y empezar a producir autos Austin en Japón en 52-53. Con eso reactivan el proceso de fabricación de autos, se pueden a maquilarle a alguien más, pero al final del día otra vez se actualizan y con eso empiezan a hacer sus autos. Eh, lo más padre es que si les estoy hablando que en 52-53 empezaron a maquilarle a Austin, en 56-57 ya estaban exportando a Estados Unidos. O sea, su capacidad de crecimiento y de innovación fue impresionante. Y otra vez, con algunos de los autos que estuvieron haciendo, pues ganaron premios de calidad en diseño, calidad en ingeniería, calidad en fabricación. Y hay dos cosas interesantes, ¿no? Una, empieza un vehículo que es el Prince, que después evoluciona y te voy a platicar la evolución. Otro es el Skyline, que es un nombre que hoy es un referente deportivo en Nissan, ya con su tataranieto el GTR, que los antes eran Skylines hacia atrás. Creo que aquí tengo uno. Y también un carro que llama mucho la atención al mercado, que es el Bluebird. Y ese carro también llega a México. Bluebird es un auto súper interesante, porque es un carro que tenía facha... Ah, no, este es un Datsun 510. Luego se los enseño. Tengo ya un 510, que es un Bre, que después voy a platicar de los Bre. Les decía, ese Bluebird pues hace lodo en Estados Unidos y en México también. Fue de los carros que más se vendieron aquí en México de Datsun cuando llegaron, porque eran vehículos muy funcionales, motores muy pequeños, muy prácticos, corrían bien. Y cuando empezaban a hacer carros de competencia, pues se asociaron con un señor Peter Brock. Y ese Peter Brock empezó a modificar los Datsuns y les puso Datsuns Bre. Esos Datsun Bre pues tienen todo lo que pudo moverle en fierros Peter Brock a los Datsun y los hizo correr y ganar. Entonces eso pues ayudó a posicionar la marca como que, oye, sí corren. O sea, no solamente es un carrito para el diario, sino que también puede correr. Eso quizá fue uno de los detonantes en el mercado americano. En el mercado mexicano, curiosamente, Datsun, pues una de las cosas primeras que hizo fue buscar cómo ensamblar autos cerca y pues generó un sentido de arraigo. Dos, empezó a fabricar autos que fueran funcionales y baratos y prácticos. Entonces, el mercado mexicano, que vivía de tener Volkswagens, de Ford, Chevrolets, porque para esa época todavía había algunos carros de otras marcas europeas, pero fue cuando, más o menos en unos años después, cuando se fueron todas las marcas, Nissan se queda con la planta aquí en México, se pone, que era parte de lo que hacía que se pudieran comercializar, y se pueden hacer autos diferentes, ¿no? O sea, si todos los tenían 8 y megalanchas de 5 metros y medio, pues Nissan tenía carritos chiquitos de 4 metros y cachito, con motores de 4. Entonces, eso hizo que se hiciera muy arraigado en la gente, que se hiciera muy familiar para el mexicano tener Nissan. Y es una de las cosas más prácticas que tiene la marca, pues históricamente en México. En Estados Unidos, curiosamente, yo les voy a ser franco, pensaba que no tenía tanto arraigo, porque pues, el gringo le gusta el V8 grandote. Pero cuando empecé a leer de los Bre y de todo lo que modificó en los Datsun 510, en los 240, 280 ya más acá, en los Fairladies primeros, pues oye,
si tienen un gran arraigo en el mercado americano, en un nicho muy específico que paga bien por esos autos. Y eso es algo que pues no lo habíamos, bueno, yo en lo personal no lo había visto porque siempre me han interesado los carros grandes, como todo eso que está atrás. Y decía, pues, ¿un Datsun qué? Sí hay modelos como el 240, el 280, tanto de, pues el 200, 240, 280 de generaciones desde los 70 que son hermosos y maravillosos, con un 6 en línea impresionante. ¿Qué no decir de los 300, que fueron un parteaguas en el diseño de los 90 o de los 350, 370 hacia acá, y sobre todo pues de la gama Skyline, que pues es el papá de los pollitos, y es un carro super deportivo japonés que estuvo prohibido de hecho de su venta en Estados Unidos porque no tenía los requerimientos de contaminación sobre todo. Eh, Como le pasó al Porsche 959, ¿no? O sea, los Skyline, de hecho, son contados y no se vendieron oficialmente en el país. Aquí menos, y creo que hay uno o dos. Y después pues llega el tataranieto, que es el Godzilla, los GTRs, que es la última generación después del 35. Y pues son unos diablos hechos y derechos que se comen carros europeos. Entonces, sí hay una división de alto desempeño que aparte tiene su nombre de Nismo, que es como que lo que hizo Planta, los break que están hechos por Brock, eh, y algunos otros más, sí. Pero en la parte funcional dije, bueno, vamos haciendo cosas que peguen y que vendan y nos dejen lana. Y eso fue parte de lo que hicieron muy bien con algunos de los autos, les decía, como los Bluebird. Y después para el mexicano, les voy a hablar del mercado mexicano específico, que fue lo que a mí me tocó de niño ver, y yo creo que a muchos de ustedes también. Pues yo me acuerdo haber visto Bluebirds de niño que ya eran carros viejillos. Y los nuevos eran los 160J, que eran los autos, los primeros que llegaban con sus espejos al frente como auto japonés. Y algunos, yo llegué a ver algunos que tenían las tapitas para quitar espejos ahí y ponerlas junto a la puerta, como estamos acostumbrados a manejar. Volantes muy delgados, clusters muy finitos, el tapón de gasolina en el poste C, que eran la onda, y había guayines y había dos puertas y había un deportivo que en México no se vendía, según yo. Y después toda esa avalancha de autos que Nissan mexicana le dio a los otros, pues les digo, cuando yo era niño, pues aquí había algunos carros que se vendían con otros nombres y que eran pues básicamente ediciones, no es, bueno, aquí vendíamos como modelos, pero eran ediciones especiales de algunos modelos en Estados Unidos, como el 200SX, que aquí se vendía como, ay, se me olvidó, había un Hikari, que es el más nuevo, que era como el Suru Deportivo o el Sentra Deportivo, en un 200SX, pero había uno que es un 200ZX y el 240ZX, que aquí lo vendíamos con otro nombre, Sakura, y el otro no recuerdo cómo se llamaba. Y había unos hasta turbo. Digo, yo les soy franco, hay muchos de esos autos que sí los tengo en mente haberlos visto, haberme subido a algunos de ellos. Y una muy buena amiga de la familia tenía saludos a Vivi, tenía un creo que se llamaba Sakura aquí en México. Este, Súper chaparrito, súper deportivo, y realmente era un 240SX, que aquí se nombraba diferente, y era de su marido y le encantaba correrlo como desesperada. Este, pero corría muy bien, era un 4 cilindros de tracción trasera que, híjole, mis respetos, que no esperabas de un Nissan, ¿no? Porque Nissan decías aquí en México, pues carro de chamba, ¿no? Camionetas taquitas, etc. Esa evolución creo que ha sido constante y que es una de las cosas que más ha llamado la atención, a mí en lo personal me la llama, porque hoy pues no, la gama, el portafolio no tiene que ver con ese estigma que tenía el niño de mis taquitas y mi Datsuncito. Sí hay cosas muy interesantes, creo que históricamente sobre todo hay algunos Nissanes que me llaman mucho la atención, por eso empecé a comprar algunos, y miren, les voy a platicar de esos que compré. Uno es mi Datsun 510, este es 72. Viene con los colores de los Bre, que es azul y rojo. Eh, de hecho, hace unos pocos años salió un homenaje a algunos autos Bre, y hay un 370 pintado como los Bres, que son padrísimos. Y también Nissan empezó a hacer cosas interesantes para correr en tipo Le Mans. Bien, este carro corrió en Le Mans. Se hicieron 6, creo, 5. El R390. Y estos carros corrieron en Le Mans. Uno está en el Museo Nissan en Japón, y que está con el diseño original. Los demás se hicieron para competencia. Corrieron 2 años en Le Mans. Son unas piezas muy interesantes. Eh,
como este, hay algunos otros autos que han corrido en Le Mans y en algunas categorías importantes. Entonces, sí es una marca que tiene un gran acervo de autos deportivos. Entonces, si les parece, en un próximo programa les voy a platicar acerca de algunos representativos de la marca que a mí se me hacen muy interesantes. Porque pudieron juntar esa parte del auto pequeño europeo, diseño europeo, perdón, o idea de diseño europeo, con ingeniería diseño japonés, funcionalidad, practicidad del japonés y hacer autos baratos. Entonces, ahí se los dejo, luego les platico de ellos y mientras les hago un histórico de algunos modelos interesantes de la marca. Ya saben, me pueden encontrar en @riquecinas, en YouTube como más clásicos, en Facebook también. Y ahí les voy a poner algunas fotos de ellos. Y nos vemos en el próximo programa hablando de algunos modelos Nissan.